Entonces, decimos que la autonomía universitaria no ha sido otorgada gratuitamente, sino que ha sido conquistada con el esfuerzo de luchas históricas de los universitarios. Ahora bien, es importante plantear el debate sobre el tipo de autonomía que buscamos, debate ligado profundamente a una pregunta que resulta fundamental: ¿de qué universidad estamos hablando y para quién debe ser esa universidad? En nuestro caso, planteamos la autonomía universitaria a conquistar, recogiendo las palabras del pensador colombiano Antonio García de la siguiente manera: la autonomía de la universidad como la capacidad de autodeterminación que conquista una comunidad universitaria cuando se transforma en la conciencia crítica de una sociedad, gana la facultad de trazarse autónomamente rumbos y de trazar rumbos a la cultura de esa sociedad en la que se integra, sustentada en la identificación con los intereses y objetivos de un pueblo. Recogemos en este punto también lo definido en el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios realizado en Manizales el 24 y 25 de abril del presente año, como lo planteaba la compañera, encuentro que convocó a más de 600 estudiantes de casi todas las universidades públicas del país, también compañeros de universidades privadas, y uno de los temas que se trabajó fue este de la autonomía y la democracia. Entonces, un poco las conclusiones son las siguientes: es indispensable que como comunidad universitaria y pueblo colombiano en general retomemos como bandera de lucha la autonomía universitaria, entendida esta como concepto político, como la capacidad de autodeterminación de la comunidad universitaria para el desarrollo de una educación al servicio del pueblo. Es necesario entonces reconstruir el concepto en torno a la reivindicación programática que exige el cumplimiento de garantías para la comunicación y la participación, la libertad de aprendizaje y enseñanza de contenidos y la organización y acción colectiva. Entendida de esta forma, la lucha por la autonomía universitaria no puede verse de manera coyuntural, no es una reivindicación que pueda adquirirse mediante reglamentos y legislaturas exclusivamente, es una construcción cotidiana, una lucha por la autodeterminación, la legitimidad y la gobernabilidad. No podríamos entonces entender la autonomía universitaria separada de los procesos democráticos, de construcciones académicas y políticas que nos vinculen con el trabajo de las bases populares colombianas. Los estudiantes y las estudiantes colombianas no podemos permitir que mediante visiones mercantilistas y manejos leguleyos el gobierno colombiano decida la manera en que se asignan e invierten presupuestos y recursos, pues esta es una forma más de violación de la autonomía universitaria. Por último, la democracia y la autonomía universitaria en la revolución educativa y en el proyecto de reforma a la Ley 30. Algunas reflexiones. Como lo veníamos señalando, a las universidades de todo el mundo se les impone una lógica, la lógica del mercado, el neoliberalismo pedagógico. Estas políticas las orientan y definen organismos como el Fondo Mundial y el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si revisamos las reformas adelantadas en los diferentes países, constatamos que se trata de una necesidad del capital globalizado. En este sentido, nos damos cuenta que no se trata de modificaciones, mal llamadas reformas, que provengan de reflexiones desde los campos de la educación y de la pedagogía. En esto, el léxico de las reformas es claro: diversificación financiera, calidad, eficiencia, eficacia, etc. Las universidades públicas colombianas no son la excepción. La Ley 30 de 1992 abrió aún más juego a las universidades privadas, crea el ICETEX e implementa un sistema de financiación que algunos llaman mixto, si bien conservó en cierta medida el sistema de financiación por parte del Estado. Además, estableció un sistema antidemocrático en el gobierno universitario. Toda esta política se profundiza con la llamada revolución educativa, que según la ministra busca, entre otras, el aumento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sector educativo. Esta estrategia del gobierno hacia el sector educativo implica la inserción de criterios de empresa en las instituciones educativas. Hay que anotar que dichas pautas se impusieron a finales de la década del 80 en las universidades europeas mediante la inserción de criterios de gestión. En este sentido, no resulta extraño que la propuesta de reforma a la educación esté planteada en términos de eficiencia y calidad y que tenga como ejes transversales mecanismos de evaluación externos e internos. Es claro para nosotros que supeditar la enseñanza, la investigación y la extensión a las demandas del mercado laboral atenta gravemente contra la autonomía universitaria. Esta política tendió en la práctica a convertir las universidades públicas en agencias políticas del gobierno, como lo planteaba algún pensador colombiano. Para nosotros, la reforma que se viene planteando es una necesidad del sector productivo y se hace aparecer como una necesidad de la universidad en sí misma y se impone la lógica mercantil a través de una aparente necesidad de la sociedad. En esta medida, la noción de universidad y de conocimiento como posibilidad de creación, transformación y emancipación
queda desplazada por el amañado discurso de responsabilidad social, que ha significado para este gobierno responsabilidad con los empresarios, con la conservación y fortalecimiento del orden establecido. En el caso del proyecto de ley de reforma a la Ley 30, radicado en el Congreso de la República, es importante señalar que es un proyecto que fue construido a espaldas de la comunidad universitaria, es decir, de los estudiantes, de los profesores y los trabajadores. El proyecto fue discutido casi en secreto por un grupo de funcionarios de las universidades y personal del Ministerio de Educación. Cuando se abre el debate, que casi siempre es más bien cerrado, el proyecto ya está redactado y se ajustan algunos detalles para amarrar a algunos rectores de universidades regionales, como en el caso del artículo 1 de dicho proyecto de ley. Por otra parte, es claro que el articulado llevará a las universidades a profundizar en la competencia por los recursos que ahí se asignen y que tales recursos serán asignados por los criterios que el Ministerio de Educación defina. Queda la pregunta nuevamente, ¿dónde queda la autonomía universitaria? ¿Dónde queda la libertad para que la comunidad universitaria defina el rumbo de sus recursos económicos si estos quedan amarrados a los criterios de gestión que el Ministerio de Educación Nacional defina? Se trata, al igual que en ocasiones anteriores, de la democracia, aquí se hace lo que el Consejo Superior determine, o en este caso aquí se va a hacer lo que los rectores y el Ministerio de Educación dicen. Por esta vía se continúa tratando a la comunidad universitaria como una menor de edad, incapaz de pensar por sí misma. Para concluir, decimos, es fundamental para la autonomía y democracia universitaria no solo hacer frente a la legislación o medidas que se plantean desde el Estado, sino además crear y consolidar una organización o espacio estudiantil de carácter nacional que sea un mecanismo de poder y arma de lucha. En este sentido, convocamos a los estudiantes, organizados, no organizados, desorganizados, independientes y dependientes, a no fragmentar las esperanzas, a unir nuestros corazones y resistencias para hacerle frente a esta nueva ofensiva y avanzar en nuestro sueño de una nueva educación para una nueva sociedad. A manera de postdata, mirando un poco este tema de la legislación, la búsqueda del gobierno, de los diferentes gobiernos, en términos de ajustar pues la universidad, la academia, básicamente poner a los estudiantes en función del mercado laboral colombiano, de un mercado laboral bastante precario, tercerizado, básicamente cómo llevar a los estudiantes, cómo explotarlos mejor. Recordamos y traemos acá un pequeño poema o una frase de un escritor latinoamericano que dice así: las leyes son para que las cumplan los pobres, las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes ya no habrá ricos. Roque Dalton. Invitamos pues a todos a luchar por una universidad pública financiada por el Estado, autónoma, de calidad, al servicio de la nación y del pueblo. Estudiantes junto al pueblo construyendo alternativas de poder popular a estudiar y a luchar. Muchas gracias.